Valparaíso, onde realiza análises sobre o processo de colonização e descolonização na América Latina, que entrelaçam estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo na região. Trabalha também como analista político no Senado da República, com o senador Alejandro Navarro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. Então, passo a palavra ao Ramadier. Muito obrigado pela presença de imediato. Obrigado. Peço desculpas porque o português é muito ruim. Então, vou falar em espanhol lento. Se me ocurre, soy psicólogo, pero mi ámbito de desempeño es fundamentalmente en ciencia política y también los estudios étnicos. Entonces, se me ocurre, estaba pensando en qué compartir con ustedes hoy día y se me ocurren tres líneas, digamos, de reflexión para describir brevemente y poder conversarlas después. La primera idea es una idea geopolítica con respecto a las pandemias. La segunda idea es una idea teológica con respecto a la visión de también los pueblos indígenas, con respecto a lo que podríamos entender como catástrofes. Y una tercera idea es una idea antropológica que tiene que ver con cuál es la condición actual de los saberes médicos tradicionales de los pueblos en un contexto de globalización. La primera idea tiene que ver, la geopolítica, tiene que ver con que las pandemias en la historia se dan, a veces se dan dentro de los propios pueblos, pero suelen darse en el contacto entre pueblos. Pero ese contacto no es transversal, sino que ese contacto entre pueblos se produce en pueblos con un diferencial de poder en el cual hay pueblos que dominan y pueblos que son dominados. La diferencia de una pandemia en un pueblo dominado, y en un pueblo dominante, es que después de la pandemia, los pueblos dominantes retoman su ritmo de desarrollo y los pueblos dominados no son capaces de volver al mismo ritmo de desarrollo, sino que además la pandemia acontece como un arma de dominación geopolítica. Los pueblos indígenas en América Latina tenemos larga trayectoria con respecto a las pandemias. De más está decir, hay investigaciones que sugieren de que el 90% de las muertes que se produjeron en la zona de México entre el año 1500, 1520 y 1620 se debió precisamente al cambio de las condiciones sanitarias. En 1520 hubo una epidemia de viruela que fue seguida de una en 1531 de sarampión, otra en 1545 de una pandemia que dicen los cronistas juntaron muchas enfermedades, y otra en 1576, 3 meses después, que fue eso de sarampión, si no me equivoco. Testimonios nos dicen de que en lugares de México morían 1000 indígenas diarios, producto de las pandemias y de las enfermedades. Quiere decir esto de que hubo una intención premeditada de parte de la invasión de utilizar las enfermedades como arma. Probablemente no, pero lo que sí sucede es que cuando dos pueblos se enfrentan en un diferencial de poder, uno tiene más capacidad para seguir desarrollándose históricamente después de la pandemia. El pueblo mapuche vivió la merma del 30% de su población en 1554 debido a una epidemia de tifus, y el 20% de su población en 1563 debido a una epidemia de viruela. Y Chiloé, que es el lugar desde donde vengo y desde donde hablo y reflexiono, en 1858 sufrió una epidemia de escarlatina que mató a muchísima gente, en 1840 una epidemia de viruela y en 1858 una de sarampión.
geopolíticamente las pandemias no son lo mismo en el norte global que en el sur global, y no son lo mismo en los centros metropolitanos que en las periferias de los países en América Latina. Generalmente el resultado de las pandemias es un debilitamiento brutal y muy triste de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, versus una rápida recuperación de los centros de poder global. La segunda idea, será la primera, la segunda idea es una idea teológica y cosmológica, que tiene que ver con cómo se ha explicado el pueblo mapuche, uno de los pueblos, pero que es una explicación que suele coincidir con, en general, los pueblos de tradiciones agrocomunitarias, donde se concibe, esto ya no vale solamente para los pueblos indígenas, sino que vale para la humanidad completa, se conciben estos estados de catástrofe como estados de ruptura con la armonía, con la armonía de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Existe un error en la traducción al español en general cuando se habla de mapuche. Mapu es tierra, che es gente. Se traduce en general como gente de la tierra. Pero eso es un error, porque Mapu, la tierra, va primero y che va después. Es el segundo término. Mapuche no es gente de la tierra, es la tierra que deviene gente, pero que jamás deja de ser tierra. Y en ese sentido, desde las cosmovisiones indígenas agrocomunitarias, se da una explicación a este tipo de desastres que dentro del universo de conocimiento, esta no es ni la primera ni va a ser la última, y han habido muchas anteriores, y acontecen ahí donde el ser humano rompe la armonía y rompe la ley de la naturaleza o la ley del Mapu en ese sentido, ¿no? Eso tiene traducciones, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Que es de la tradición judeo-cristiana, pero tiene más o menos la misma traducción. O sea, cuando se rompe la armonía es cuando el ser humano lo que hace es que subsume las categorías de bien y mal que están puestas ahí, ya sea por Dios, ya sea por la naturaleza, por la concepción que tenga cada pueblo, y se hace el dueño de esas categorías. Entonces, una explicación desde la espiritualidad de los mundos indígenas sería decir de que en el fondo esta pandemia acontece porque nosotros hemos roto la cadencia natural del universo que nos va produciendo y regalando la vida, y nos hemos hecho dueños del bien y del mal en lugar de ponernos al servicio del bien y del mal. Y ahí conecto mucho con lo que decía Tulio delante, ¿no? ¿Qué acto de prepotencia más grande en la historia de la humanidad si no es el liberalismo y el transformarlo todo en mercancía? En la medida que tú vas transformando todo en mercancía, bueno, entonces los desajustes van a venir solos, ¿no? Esa es la segunda idea. Y hay una tercera idea que tiene que ver con el estado actual de los sistemas tradicionales de salud de los pueblos indígenas y cómo son capaces o no son capaces de enfrentar esta emergencia sanitaria. Para eso pienso un poco en la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil Batalla, antropólogo mexicano que ha sido fundamental, al menos en la América hispana, para pensar una antropología desde América Latina, y que tiene que ver con que para él las culturas son sistemas de elementos culturales, pero son sistemas interconectados y sistemas complejos. Él divide los elementos culturales, que puede ser cualquier cosa, un lápiz, un cuaderno, una canción, formas de trabajar, formas de organizar el trabajo, son todos esos elementos culturales. Él divide los elementos culturales en 4. Aquellos que son de origen de la propia formación étnica
y que son administrados por la formación étnica, eso se llaman elementos culturales propios. Elementos culturales de origen externo, pero que son administrados por la formación étnica, eso se llaman elementos culturales apropiados. Elementos culturales que son propios de la cultura, pero que son administrados por otra cultura, esos son elementos culturales enajenados. Y elementos culturales que no son ni originarios de la cultura y que tampoco son administrados por la cultura, y esos son elementos culturales impuestos. Para Bonfil Batalla, la salud de una formación cultural se va a dar por el rango de control autónomo de los elementos culturales, que pueden ser propios o apropiados. Lo que sucede con los pueblos indígenas, al menos en Chile hoy día, es que el avance sistemático y permanente de los estados nacionales por sobre las formaciones culturales indígenas ha ido reduciendo cada vez más el mundo de referencia de los sistemas médicos. Entonces nos podemos encontrar de que podemos conservar muchas recetas, muchos rituales, pero que esos rituales, esas recetas, esos secretos, si se quiere, cogen sentido en un mundo que es total. Y ese mundo total propio de la cultura se está viendo cada vez más restringido. Por ende, el elemento cultural, que es la medicina, está cada vez más constreñido porque una medicina es un aspecto de un sistema de salud. Pero ese aspecto del sistema de salud tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, con su forma de relacionarse, con su forma de alimentarse, con su forma de convivir en la naturaleza. Y muchas veces lo que estamos viendo es que se ha ido conservando los rituales médicos, pero se ha ido despojando a los pueblos indígenas de su vida cotidiana. Y entonces en Chile nos encontramos con la complejidad de que hemos ido conservando sistemas médicos, pero no hemos ido conservando sistemas de vida. Y eso pone en una tensión muy grave hoy día los propios saberes médicos de las comunidades, porque hay un saber que se encuentra, hay un saber que está sustentado en un mundo que cada vez deja de existir más rápido. Creo que esas son las tres ideas que quería compartir básicamente desde la perspectiva de los estudios decoloniales. Primero, el marco general de los estudios decoloniales, que es la geopolítica siempre. Segundo, ver cómo podemos pensar esto desde la propia tradición de los pueblos indígenas. Y tercero, ver cómo esa tradición se conjuga y se tensiona con los procesos de modernidad, colonialidad en los que están insertos. Muchas gracias. Muito bacana, Ramadé, muito bacana. Tudo anotado aqui também, né, para servir de pesquisas mesmo. Muito interessante essa divisão que você adotou de geopolítica, teologia e antropologia. Me parece que os diversos debates que a gente está tentando trocar aqui hoje giram também em relação a isso, né? Como você acabou de falar, né? Mas reforçando também. Que a geopolítica ligada a essa questão das mudanças no território, de um aspecto histórico também de cada um desses territórios, as influências econômicas nesse processo, né? Que faz com que a gente pense justamente aquilo que o Túlio vinha retomando também do biopoder, da necropolítica, né? Esse movimento muito próximo entre política e economia, né? Como as decisões e formações do próprio Estado conversam muito sobre essa relação com a economia, né? Como a economia como um modo de pensar aí as políticas públicas. A teologia, que eu achei muito interessante, que foi um pouquinho da provocação que eu fiz antes ali no final da fala do Túlio, das diferenças, né? De como a gente pode pensar cosmologias, diferenças, aspectos nesse sentido, né? Teológicos das diversas culturas, né? Pensando sempre isso, que é muito interessante ouvir o Ramadé puxar isso do Mapuche, né? Do significado do Mapuche, né? De uma terra em que vive gente, né? E que já retoma essa ideia tão importante dos territórios, que é um indicativo que a gente vem construindo já há algum tempo pensando juntos, né? Aí antropologia, cultura e modernidade, desenvolvimento, progresso, né? Tipos de progresso, tipos de racionalidade, de
de modos de pensar a vida, etc. Muito interessante mesmo. Aí eu vou passar aqui para o Álvaro, né? Álvaro, você vai apresentar para o Tira também, certo? Pode ser? Então vamos lá.